¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a cómo una pareja de argentinos, luego de estar viviendo menos de 5 años en España, lograron comprarse su primer automóvil. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Merakio, un canal que ya cuenta con más de 1.460.000 suscriptores y 891 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción, y que yo me atrevería a decir que he tenido la oportunidad de reaccionar a numerosos de sus contenidos, y cuando empezamos a revisar sus videos nos podremos percatar de que es el típico contenido del cual a mí me gusta ver y sufrir, porque el 98% de todos ellos me atrevería a decir que están relacionados con la comida, pero no deja de que él grabe otros videos que no estén relacionados con este tema y quizás haga videoblog contando sus vidas o viajando, como este que tenemos aquí, que fue grabado hace 6 meses y ya cuenta con más de 105.000 visitas. Dice cómo es viajar en un tren low cost desde Madrid hasta Barcelona. Si seguimos bajando podemos encontrar un video que fue grabado hace 8 meses, ya cuenta con más de 116.000 visitas. Dice es momento de emigrar a España, y quizás en este video él cuenta cómo fue su experiencia viajando desde Argentina hacia España. También tenemos otro video que fue grabado hace 8 meses y ya cuenta con más de 77.000 visualizaciones. Dice la guía definitiva para sobrevivir en España como argentino, pero que no tiene que ser exactamente argentino, también puede ser cubano, mexicano, quizás de cualquier otra nacionalidad. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola amigos, soy Merakio y me compré un auto. No sé cómo hice, no sé cómo pasó. Es como el meme de los Simpsons que Homero dice: no sé, así funciona la economía. Bueno, les voy a contar porque me preguntaron un montón cómo hice para tener un auto a menos de 1 año y medio de vivir en España, un auto 0 kilómetros. Les voy a contar cómo fue. No, un auto, ya lograste comprarte un auto 0 kilómetros estando viviendo en España solamente 1 año y medio. No te lo puedo creer. Esto no es un paso a paso, esto es una... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, en realidad Karen tiene un poco clara la idea, así que yo voy a estar acá como contándolo con el apoyo de ella. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Ok. Tenemos auto. Tenemos auto. Y Caronchi volvió a manejar después de que tuvo un montón de inconvenientes. Sí. Estamos muy, pero muy felices porque tenemos auto. Lo esperamos un montón. Fue difícil, no fue tan sencillo, pero no lo podemos creer. Aparte el auto es... Pero bueno, si viviendo en España 1 año y medio lograron comprarse un auto, no sé, desde mi punto de vista como cubano, yo creo que no fue tan difícil, porque difícil sí es para nosotros poder comprar un auto, pero bueno, en el transcurso del video yo le voy a ir contando qué tan difícil se nos hace a nosotros adquirir un vehículo de este. Hermoso. Es hermoso, mira la foto acá, ¡pumba! Mira lo que es esto, no lo puedo creer. Nosotros hicimos renting, te vamos a contar nuestra experiencia en renting. De nuevo te digo, esto no es un paso a paso, es información de cómo nos tocó a nosotros una familia normal. No tan normal. No tan normal. Vos no sos muy normal. No. La verdad. La verdad que no. Auto en España, ¿es necesario? ¿No es necesario? Si vos estás viendo esto es porque seguramente quieras comprarte un auto o pensás que vas a necesitar un auto cuando emigres o ya porque estoy haciendo una video reacción. estás acá en España y decís, ¿qué carajo hago? Necesito un auto. Sé que no es para todo el mundo, el transporte público acá es maravilloso. Funciona súper bien. Eso sí es verdad, de eso le puedo garantizar yo 100%. El transporte público en España yo creo que es el mejor del mundo o está entre los 3 primeros del mundo, porque cada 5 minutos, vamos a decirlo de cierta manera, puedes coger un bus, puedes coger un metro, hay taxi, creo que hay Uber, no sé si lo tienen con esa denominación, pero
no vas a quedarte botado, como diríamos aquí, en ninguna parte, porque tiene una red muy amplia de todos los transportes que te llevan desde un extremo al otro. Vos, por ejemplo, estuvieses sola y no tuviese familia. No me compraría. ¿Sería feliz? No me compraría un auto. Y mismo si viviéramos en el centro, tampoco me compraría un auto. No. Lo que pasa es que teniendo un nene chiquitito, nosotros tenemos el cole muy cerca de casa y para ir a hacer el súper, yo creo que tengo el auto para ir a hacer el súper. No, pero además somos 3. Claro, ese es el tema, que vamos con el changuito, con el carrito para hacer las compras y no puedes comprar mucho. Entonces tenemos que ir cada 2 o 3 días al súper a comprar. En cambio ahora con el auto es como que podemos hacer una compra un poco más importante y almacenar, no tener que ir cada 2 días al súper. Igual nos comemos todo en 15 días. Bueno, pero 15 días es un montón. Bueno, a ver, nuestra idea cuando nos vinimos para acá fue, bueno, vendimos nuestro auto, que teníamos un Chevrolet Celta, full tope gama, pero era de los más chiquititos de Chevrolet, lo vendimos a $3.500. Y dijimos, listo, con esa guita nos vamos a comprar un coche acá. La cosa es que cuando llegamos nos dimos cuenta que por $3.500 acá no te comprabas un muy buen coche. Y al principio medio como que no entendíamos muy bien cómo era la ciudad, vivíamos en el centro, era todo un bardo, no nos veíamos con auto, decíamos, sí. Bueno, ya que ellos están mencionando aquí los precios de los autos y qué calidad de auto es la que tú te podrías comprar con $3.500, no sé, después los llevamos al cambio al euro, les voy a hablar de la experiencia aquí. Un carro, porque les voy a comentar aquí en Cuba, no sé si ya ha cambiado, pero hasta donde tengo el conocimiento, no te venden autos con el kilometraje, no sé si está bien dicho esa palabra, en cero. Aquí todos los autos que te venden ya han sido usados quizás por el turismo o quizás otra entidad que lo usó anteriormente. O sea, que los carros que vas a poder comprar como cubano ya están usados de segunda mano o de tercera mano. Y vienen costando, te lo vienen vendiendo el Estado a más de 30,000 USD o MLC. Fíjense, el carro que menos puede costar aquí en Cuba en estos momentos te lo venden en 30,000 MLC o USD, o sea, el dólar americano. Y ya le estoy diciendo, no es de primera mano, ya ese carro fue usado. Pero siento que hay otras posibilidades que todavía no conocemos. O sea, durante todo este año nos manejamos con autos de alquiler diarios que se llaman Weeble, Free to Move. O sea, hay distintos autos de alquiler que están por la calle, vos los agarrás con una app, los abrís y lo usás 1 hora, 2 horas, un día entero y te cobran por eso que vos usaste. También eso existe realmente. Bien, tenés el auto que te lo alquila por 1 semana, por 2, 3 días, por 15 días, que nosotros laburamos con la marca OK Mobility. Acá está el Instagram, que tenés un código de descuento que es un 15% de descuento con el código Merakio. Que ellos, siempre que yo necesitaba coche, me lo daban 1 semana, 15 días y yo les subía unas historias. Y es bastante barato, por si lo querés usar. Y aparte tienen el código de descuento. La verdad es que entre los autos de alquiler más esos autos de OK Mobility nos íbamos arreglando, pero que les voy a comentar algo respecto a esto de alquilar carro. Aquí, de cierta manera, ningún cubano puede alquilar ningún coche de estos para el día a día. Porque vamos a empezar porque cuando vas a una oficina esta de renta de autos, lo primero que te piden es el pasaporte. Y ya, el hecho incluso de ser cubano, fíjense, estamos hablando en el propio país de nosotros, ya nos dicen, no, usted no puede alquilar. Lo segundo es que hay que alquilarlo con tarjetas de crédito o de débito, no sé, pero extranjeras. No funcionan las tarjetas cubanas, porque ellos, la entidad, lo que quiere es recaudar monedas extranjeras y no le interesa para nada que uno no le interesa para nada de que tú le des moneda nacional. Ya por esas dos cosas, para un cubano es prácticamente imposible alquilar un vehículo. Tiene que ser que el extranjero, que el cubano viva en el exterior, por ejemplo, que viva en los Estados Unidos, que viva en Europa, en cualquier país europeo o en cualquier otro país, y de esa manera es que él va a poder alquilar un vehículo. Si no es así, puedes estar 100% seguro de que no te van a dar ninguno. ¿Qué pasa? Nos mudamos un poquito a las afueras en septiembre del año pasado y empezamos a tener un poco más de actividades, a conocer más gente, a salir, a hacer más cosas y como que ya nos sentíamos un poco como limitados con esto del auto de alquiler, tener que poner la sillita, sacar la sillita, como que ya no nos fue tan cómodo. Suponete, acá tenemos la pileta, que se dice la piscina y a partir de ahora le vamos a decir la pisci. Y si te molesta, hablar en terapia. La pisci acá abría el 12, ¿no? Entonces nos hicimos amigos de unas parejas de argentinos que tienen hijos de la
novedad de Toto, no sé qué. Y dijeron, vamos a una piscina pública que está acá cerca. Dale, listo. Cerca, 15 minutos si estás en auto, que es cerca. Y había que alquilar auto. Y nosotros teníamos la sillita de Toto que la compramos. Y era como sacar, ponerla y llevarla, viste, siempre encima. Era como andar. O sea, no estaba siendo cómodo y funcional para nosotros. Entonces empezamos a pensar alternativas. Con esa plata que teníamos del auto, la verdad es que nos dimos cuenta que no nos podíamos comprar un muy buen auto, ni siquiera un auto nuevo. Es como que nos podíamos comprar un auto usado, bastante usado. Entonces dijimos como que bueno, mejor no. A ver, esto es para lo que nosotros necesitábamos. Nosotros somos medio que eso, viste, con el tema auto. Entonces preferimos un auto nuevo, que cualquier problema, bueno, vamos a la garantía o algo así de ese estilo. Porque yo no me voy a poner en la mitad de la ruta, abrir el capó y decir, oh, bueno, tiene roto el carburador. Sí, no y tenemos idea. Cero, somos un desastre los dos. Somos Bueno, también soy un desastre porque yo de vehículos no sé nada. buenos en otras cosas, Totalmente. no en automovilismo. Comer alfajores es lo mío. Yo nací para eso. Mi primo, cuando nos fuimos a hacer el video al pueblo de mi abuela, vieron el auto que tenía. Bueno, ese auto le salió 1000 euros. Hay autos de 1000 euros. Un amigo compró un auto por 500 euros. Está bien, ¿no? ¿Qué? ¿En serio? No vas a... Qué nervios, o sea. No, total. Lo pones en cuarta y va como que te vibra todo. La verdad que hay opciones para comprarte autos usados, por supuesto que sí. Vos podés buscar en coches.com. Bueno, hay un montón de esas Sí. páginas para buscar, onda Mercado Libre, pero no. Es como arriesgarte o ir con un amigo tuyo que sea mecánico y Que te diga, sepa bueno. mucho de autos y que lo vea el auto. Bueno, no queríamos como meternos en esa de un auto usado y qué sé yo, pero a la vez no teníamos la plata para decir, tomá, acá me compro un auto nuevo 0 kilómetros, no estaba Total. en nuestras posibilidades. Bueno, Tranquila, que entre mis posibilidades tampoco, nunca estará poderme comprar un vehículo nuevo aquí. acá Tiene que ser que me gane algún día la lotería en Navidad en España y así veremos qué pasa. no se llama 0 kilómetros si es nuevo. ¿Cómo se llama? Acá 0 kilómetro o kilómetro cero es el coche que, por ejemplo, tienen en las concesionarias, que los usan los gerentes, un año, unos meses, no sé qué, y después queda ahí y te lo venden muy barato, que es casi nuevo, kilómetro cero, y lo puedes comprar financiado. Esa es otra opción que a nosotros no nos interesó. ¿Qué pasa? Vos cuando compras un coche, Que también le voy a decir algo respecto a esto. Aquí no se puede comprar en Cuba nada financiado. Eso que tú vas pagando mensualmente poco a poco, olvídense de eso. Es al tintán, como decimos aquí. ¿Lo pagas completo o no te lo llevas? pagás un impuesto a la propiedad de tener un auto. Un factor a... Importante. Y claro, O sea que aparte del gasto del auto, tenés que pagar el gasto de ese impuesto. Totalmente. Porque es propiedad tuya ese auto. totalmente. Además, acá en Europa hay mucha movida eléctrica, entonces cada año que avanza se le restringen más las zonas donde podés circular a los autos con gasolina. Entonces, por ejemplo, para ir al centro, igual nadie te va al centro en auto porque me pega un tiro porque te lo metes en el ojete. Para ir al centro necesitas un auto híbrido mínimo. Entonces, suponete vos te compras un auto kilómetro cero y te lo compraste y gastaste toda tu guita ahí y en 5 años te lo metes en el ojete, ¿entendés? Estábamos viendo... Miren para allá. Fíjense, Europa se está tomando en serio esto del cambio climático, porque ya fíjense cómo tienen que ir pensando los europeos. Vamos a hablar fundamentalmente de los españoles. Ya tienen que ir comprándose vehículos o híbridos o completamente eléctricos, porque a medida que van pasando los años, 5 años, 6 años, van reduciendo donde un vehículo convencional, como yo llamaría aquí, de gasolina o petróleo, puede circular, porque ya van a empezar a salir carteles o zonas que dicen, aquí solamente pueden pasar los vehículos eléctricos. Fíjate que en serio se toman esto del cambio climático. Y pensar de que aquí en Cuba eso para nada se usa, de que no, aquí nada más puede circular un vehículo eléctrico. Porque eso de los vehículos eléctricos ahora es que está empezando a entrar en nuestro país. La posibilidad de ver de qué manera nos subíamos a un auto nuevo, que nos convenga, que no sea mucho gasto, pero que tampoco sea cualquiera. Ahí apareció el renting. Primero apareció algo que se llama suscripción. Suscripción es algo como si fuese un Netflix. Me lo contó mi amiga Juli, que hicieron eso ella con su marido. Lo que ya que están de paso te puedes ir suscribiendo al canal. Estamos ahí Claro. nomás de los 2 millones. Por supuesto, ya mencionaba la palabra suscribir. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Óyeme. Te pido por favor, si este video te sirve, ponele un like y dale una suscribida. Entonces ellos hicieron una suscripción que es parecida a un Netflix. O sea, vos pagás la suscripción mensual, te dan un auto que es usado pero poco usado, estos que decía Mera de pocos kilómetros, Kilómetro cero. y lo pagas por mes y te cubre absolutamente todo. Pero es un poquito más caro que el renting, que es lo que hicimos nosotros. ¿Cuánto es caro? Es que depende de cada auto. La marca que tiene la suscripción se llama Hyundai. Es la única marca que yo conozco que tiene este servicio de suscripción. Es parecido a un renting. La diferencia que tiene es que para hacer un renting
renting, por ejemplo, vos tenés que ser o empleado de algún comercio, o sea, empleado de alguien. Sí, sí, tranquila, tranquila. Que aunque no entienda, lo vuelvo a ver y va a haber un momento que de tantas veces que lo repetí, entendí. Tener una nómina de trabajo. ¿Qué quiere decir recibo de sueldo? O ser autónomo, que quiere decir como ser monotributista o responsable de cripto, lo que sea. Y tenés que tener un año de antigüedad en ese régimen en el que estás. Entonces, en esta suscripción podés estar desde 3 meses. O sea que sin tener un año de antigüedad podés entrar en esa suscripción, digamos. El auto no te lo terminás quedando. Es un servicio de alquiler de auto que A largo plazo. A largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Acá empieza la magia. Cuando vos tenés un auto y es un gasto, es un servicio que vos estás contratando, eso lo podés presentar como gasto a tu contador, ¿entendés? Entonces, el IVA te lo descuentan directamente. Creo que también hay algo de ganancias, que acá se le llama IRPF, que Es que tienen sus trucos y tienen sus trampas las cosas. también te lo descuentan. Entonces vos tenés el auto, lo estás pagando, pero como que pagás menos impuestos por acceder a ese servicio. O sea que más o menos lo que vos estás pagando por el auto se te quita de impuestos. Entonces es como si de alguna forma te saldría gratis. No es gratis, No es gratis, obviamente. no es gratis. Pero es como que pasas un gasto. Es ¿Se entendió? conveniente, es conveniente. Es un truquito ahí que hay que tener este servicio para tú entender. Es conveniente. La suscripción a nosotros no nos terminaba de cerrar. ¿Por qué no nos cerró la suscripción? Porque eran un poco más caros, no había tantos coches, eran usados, no eran nuevos. Entonces empezamos a averiguar esto que se llama renting, que es lo que finalmente hicimos. Nosotros tenemos un presupuesto destinado a esto que era entre 300 y 350 euros por mes. Sí. Que nos podíamos comprometer, son 3 años creo que mínimo, 2 o 3, depende. Depende de la marca, tiene 2, 3 o 4 años. Vos pagás por mes, es como si alquilaras a largo plazo, tu auto siempre es el mismo auto, tu auto es el tuyo, y a los, por ejemplo, 3 años, cuando termina tu contrato, podés o comprarte ese auto, o sea, pagar la diferencia y te compras ese auto, o cambiás y seguís haciendo renting con otro auto. Es como tenés 350 mangos por mes y siempre tenés auto nuevo. Miren para allá. Entonces, si en ese mes que yo tengo ese auto se rompe, ellos son los encargados de arreglarlos. Lo tuyo nada más es alquilarlo. ¿Entendés? Es una maravilla. Es una maravilla. A mí me Bueno, parece- siempre nuevo no, porque el año que viene va a tener un año y el otro año va a tener Total, 2 pero años. estamos hablando de un auto cero kilómetro en Europa, es un auto de la No. concha de la lora. Sí, está buenísimo. Está bárbaro. Con tal, la complicación que tenías cuando averiguabas por teléfono. Bien, yo llamaba por teléfono para averiguar y el tema es que no me daban mucha información. Como que todos me decían, tenés que venir a la concesionaria y vemos. Un día ya hartos de la sillita y el coche y esto y lo otro, dijimos, bueno, vamos a la concesionaria y averiguamos. Entonces agarramos un auto de alquiler de esos de alquiler diario y nos largamos a las A concesionarias. todas. Fuimos una A mañana, yo ya no me daba el cerebro. Y fue re frustrante, recontra frustrante porque hay una crisis automovilística. Ah, la guerra, chicos. La No, pero guerra. previo a la guerra. O sea, hubo una pandemia, como todos sabemos, hay una pandemia. Mientras hubo la pandemia así más polenta, no se fabricaron autos, las fábricas Claro, estaban cerradas. se cortó la rueda, ¿entendés? Cuando fue la cuarentena dura, se cortó ahí toda la producción. Lo que está pasando con los microchips en el mundo. Entonces la gente siguió consumiendo, siguió comprando, pero hubo un momento donde no se estuvo generando. Y ahora nos estamos comiendo todo ese momento. Entonces, no hay autos, no hay unidades. Por el otro lado, muchos de los cableados de las marcas que se consumen acá en Europa vienen de Ucrania. En Ucrania hay guerra, también se cortaron todas las industrias. Madre mía. Bueno, entonces las fábricas de cables estaban en Ucrania por la Por Dios. Fíjense hasta de dónde comercializan cable Europa para producir sus carros desde Ucrania. guerra, no están fabricando cables, entonces no hay cables, no hay autos, no hay microchips. También hubo el tema del barco ese que quedó en el canal. Ah, de- Por Dios. Dale, Panamá también, eso armó No, un el- Panamá no. El Suez, canal de Suez. quilombo. Ah, no. ¿Era el canal de Panamá? No. ¿El canal de Beagle? Era acá. ¿De Egipto? Sí, tipo en Europa. Canal de Suez, me parece que era donde ese barco se atravesó. Que se encalló, por cierto. No sé. Yo ya te dije que lo mío es comer alfajores. Bueno, ese barco que va ahí trabando el canal, bueno, también ahí hubo una demora. Entonces, ¿qué pasaba? Íbamos a los lugares a averiguar y o no había autos o los autos estaban a precios loquísimos. O sea, nosotros teníamos pensado un presupuesto entre 3 y 350, que era un buen presupuesto, más o menos por lo que yo venía averiguando. Ahora, cuando llegábamos a la concesionaria nos decían, no, por menos de 500 no tenés, por menos de 600 no tenés. Tengo autos recién para diciembre, tengo autos recién para fines de septiembre. Sí, nosotros estábamos de una tristeza. Mira, ya llegué a la conclusión de que con todo este trabajo que ellos pasaron cuando se compraron su vehículo,
continúo con mi transporte público y chirrín chirrán. Y nos íbamos de ahí y te daban una fotocopia divina a color con un papel de un gramaje nunca visto, como las opciones de los coches, como que te bajo muchos papeles para ir pensando, pero es verdad que te deja un poco desolador, quizás el choque con la realidad de lo que uno tiene pensado cómo va a ser, de cómo es. Después terminamos encontrando lugar. Claro, nosotros es como que estábamos ahí, era como, listo, no vamos a tener auto, como que todo lo que teníamos pensado, no sé, mi mamá viene en septiembre, yo ya quería tener el auto para septiembre, no, hasta fin de septiembre no había auto, como que era toda una desolación. Esta fue la primera concesionaria también, que exagerado. No, pará, no, porque fue la primera, la segunda, la tercera, o sea... Baf, si eso ustedes le llaman trabajo, yo les voy a contar ahora realmente el trabajo que pasa un cubano para poder tener un vehículo. Siéntense para que no se caigan para atrás y no les deje un desmayo. Vamos a empezar con mi salario. Yo cobro, o sea, en mis manos caen 4.753 pesos cubanos. Vamos a convertir eso en euros. Para tú convertir eso, o sea, en euros, tienes que dividirlo entre 400, porque 400 pesos en este momento, al día de hoy, a la fecha de creación de esta video reacción, 400 pesos cubanos equivalen a un euro. Entonces, cuando tú divides 4.753 entre 400, viene dando, si mal no recuerdo, entre 11 y 12 euros el mes. Empezamos por ahí, ¿verdad? Entonces, yo vengo cobrando eso para que ustedes entiendan que ese es mi salario. Vamos a lo segundo. Lo segundo es que los vehículos te lo venden o en dólares americanos o en MLC. El dólar y el MLC equivalen a lo mismo. Lo que el dólar es una moneda extranjera y el MLC es una moneda virtual cubana que no está respaldada en nada. El país te dice y los bancos que sí está respaldada en dólar, pero realmente, si tú tienes el MLC, que eso tú lo tienes en una tarjeta, porque es una moneda virtual, y vas al banco y dices, no, démelo en dólar, no te lo van a dar porque no, el banco no tiene cómo respaldarte, eso es MLC. ¿Ya? Entonces, yo genero o gano 11 o entre 12 euros al mes, dependiendo cómo esté el cambio, cada día gano menos. Eso divídanlo entre 38.000, 37.000, 35.000 euros. O sea, 35.000 euros, divídalo entre 12 o 11 euros al mes. Y le va a salir cuántos meses yo tendría que reunir para poder comprarme un carro que ya está usado. Porque no te venden autos nuevos. A lo mejor parecerá primera gama, una gama alta, pero realmente ya tiene unos cuantos kilómetros recorridos. Yo estuve sacando la cuenta, lo saqué para saber y creo que me daba como resultado que yo tendría que reunir como 200 y pico de meses o años, no recuerdo exactamente bien, para yo poder comprarme ese auto. Y sobre todo, destinando mi salario completamente a eso. No pago la corriente, no compro alimentos, no vivo, es auto. Fíjense qué complicado es para comprarse un auto. Y suponiendo que tú tengas ese dinero, cuando vas a comprar el vehículo, lo primero que te dicen es que de dónde tú sacaste ese dinero. Que cómo tú adquiriste ese dinero. Porque con tu salario tú jamás puedes comprar eso. Y entonces ahí te empiezan a investigar que si tú estás robando, que si tú esto, que si tú lo otro. Ay, ¿para qué hablar? Y eso que le estoy hablando por arribita porque yo nunca he comprado un vehículo. Si yo le preguntara a alguien que compró algún vehículo alguna vez, te va a contar de 1000 trabas más que hay para tú poder sacar ese carro. Primero fuimos a Toyota. No, Nissan. Nissan directamente no hay autos. Nissan. Vino un tipo con una compu y la fatalidad de ese hombre. Sí. No, la verdad que no hay. No, se te va 500. Esta 500. ¿A dónde 500? Bueno, entonces después fuimos a Peugeot. En Peugeot también nos dijeron, tipo, ni estacionen el auto porque no hay auto. Bueno, a Ford. En Ford nos dijeron, tipo, ni estacionen el auto porque no tengo autos. Bueno, chao, nos fuimos. Chao, beso grande. Era como muy desolador. Hasta que fuimos a SEAT. Nos atendieron súper bien. Y entendimos una cosa importante. El otro negocio de la concesionaria es que una vez que se termina el renting en esos 3 años, ellos lo revientan al auto, lo venden. ¿Qué pasa? Si el auto es de una gama alta, se la va a bancar un montón en esos 3 años, entonces va a tener un gran valor de reventa. Si contratas un renting de un auto barato, como que el valor de reventa no va a ser mayor, entonces ellos van a tratar de sacar su mayor rédito en el renting. Entonces, para que te quede la idea, si vos haces un renting de un auto barato, te va a salir caro. Si haces un renting de una nave espectacular, te va a salir barato. En proporción a lo que sale el auto. Claro, en la concesionaria
área SEAT, ahí hablamos con este pibe que nos tiró toda la data, todo lo de los microchips, lo de la guerra, lo de los cableados de... Y una clase. Usted tenía que haber ido con una libreta para anotar, para que yo le dieran la clase de por qué los carros estaban paralizados, por qué no habían vehículos y ¿para qué hablarle de Ucrania, Sí. todo esto que te acabo de contar de la gama del auto y la cuota del renting, nos lo contó todo y es un crack. Si te está gustando este video, esta data que te estoy tirando, dame un like, así yo me doy cuenta que esto va por el buen camino, y contame en los comentarios qué otra cosa necesitarías que te expliquemos o que te contemos de nuestra vida acá en España. Al lado de SEAT estaba Volkswagen. Volkswagen, que es la misma marca. Es la misma marca. El mismo dueño, tiene Porsche también. Para Porsche no nos daba. Todavía no. Entonces, bueno, fuimos a Volkswagen ya muertos de sueño, muertos de cansancio, ya con el cerebro quemado porque habíamos pasado por un montón de concesionarias. No habíamos comido hambre. nada. Le contamos más o menos nuestro presupuesto, nos dijo, bueno, nos atendió un chico Demián, argentino, divino. Ahí buena yo onda. dije, Argento fue como, perfecto, o nos ayuda o nos No, pero no, reayudó. Sí, no, un crack. Entonces nos dijo, bueno, tengo este, tengo el otro, empezó a ver, nos hizo números, qué sé yo, como que de repente el número daba, tenía entrega inmediata de una camioneta. No, me dijo, tengo uno acá, no sé qué cosa, que lo pido y me lo confirman y la semana que viene lo tenés. Dije, acá me están cagando, acá me Pero están yo de cagando. repente me ilusioné porque veníamos que no, y de repente esto que esté muy fácil ya me está preocupando mucho. Esto fue lo que pensó Merakio. como la semana que viene, que me parecía como que me lo daban en ese momento más o menos. Entonces bueno, empezamos a averiguar, vimos el auto, no tenían justo esa unidad ahí para mostrarnos, pero tenían uno que más o menos se parecía, lo vimos, nos subimos, más o menos nos cerraba, el número no cerraba, y fue como que bueno, le dijimos, bueno, lo vamos a pensar, nos fuimos de ahí. Nos subimos al auto y Karen dice, Es este. quiero este. Vamos ya. Bueno, pará, llegamos a casa, miremos algo. Llegamos a casa, lo llamamos, le mandamos un mensaje, le dijimos, vamos para adelante. Y ahí empezó un poco una odisea. No una odisea, pero como que Fue unos nervios facilísimo. tremendos. No, eran los nervios porque de repente era, bueno, mandame tu declaración de la renta, que es como que acá se vendría a ser como la declaración jurada de ganancias del año, no sé qué. Sí. Se la mandamos y podían decir que no. Nos podían no aceptar el renting porque de alguna forma es como un préstamo lo que nos están haciendo. Entonces como que nos podían no aceptar. Entonces yo ahí me puse muy nerviosa, empecé a pensar que no nos iban a aceptar, que no sé qué. Cuando Mera me mandó un mensaje y me dice, nos aceptaron. Fue tipo, sí. Sí, yo estaba en lo de Manu, me acuerdo. Bueno, hubo que mandar papeles. Todo, fotocopia. mandame. Me pidieron, tengo que ser monotributista autónomo por un año, tener la declaración de la renta, que los números den, y no mucho más, no mucho más. Otro papel, un PDF de que yo estaba dado de alta, como por tema, para que sepan que yo soy yo, DNI, Y la declaración de tu banco, o sea, como que... algo del banco. Claro, como que tu cuenta de banco es tuya, tipo Sí, el nada. extracto de banco, una cosa así. No es tan difícil No. si estás laburando y estás ganando entre 1.000 y 2.000 por mes. Y por supuesto que si tienes todos los papeles en orden. Porque no es que tú vas a estar indocumentado, o que no tienes declaración de la renta, o que no tienes cuenta en el banco y te van a rentar este carro. Contrato. Todo fue por mail. Me dice, te voy a mandar los contratos, los firmás con el DocuSign, que es una herramienta de Adobe, que te llega un mail, dice, bueno, esto es el contrato, pum, lo leí todo, se lo mandé a mi hermano, que es abogado, lo leyó todo, me dijo, bueno, esto es así, asá, chao, tal como nos dijeron. Y nada, pones firmar, y después que firmaste todo, te llega un mensaje, un SMS, que te dice, ya firmaste todo, este es el ok final, ¿estamos ok con esto? Sí, ya, ¿entendés? Todo digital, Sí, cero trabas, fácil. cero trabas. Súper atento, Demian nos manda un audio con felicitaciones, chicos, ya está. Bueno, apenas esté les aviso. Esto fue un jueves viernes, el martes nos la entregaron. Quédate hasta el final del video que te voy a mostrar cómo la fuimos a recibir y cómo fue la reacción de Karen y la reacción de Toto. Martes, no, el jueves, una semana más tarde. ¿Una semana más tarde? Sí, el jueves. Fue el jueves. Pero quédate hasta el final del video que vas a ver Si ella dice que fue jueves, fue jueves. No le contradigas. que Toti se vuelve loco. Súper atención, no sé qué, ¿no? Re bien, nos trataron súper bien. Le regalamos un vino. Karen me dice, regalale un vino, regalale Sí, algo. porque nos atendió súper bien, como que fue lo más, nos recontuvo, nos reexplicó todo con paciencia. Y es muy loco cómo te avisan que ya está tu auto. Ay, sí. Yo le pregunté a Damián a Demian si lo podía mostrar y me dijo que sí, me dio el ok. Y quiero mostrarles un poquito cómo es el mensaje que te mandan cuando ya puedes ir a retirar el coche. Volkswagen. Muy buenos días, Lucas, Karen, ¿cómo están? Quería, aprovechar para saludarlos y enseñarles una cosita que nos acaba de llegar por aquí. Bueno, se trata del nuevo integrante de la familia, como ven. Me lo acaban de descargar en el concesionario Sí, porque eso es un nuevo integrante de la familia. hace escasos minutos. No está todo lo limpio que me gustaría, pero bueno, quería mandarles un videito, aunque parezca paradójico, y para que vieran simplemente el coche, el color, las llantas. Bueno, llegó el momento de venir a buscar el coche. Acá estamos, ¿no? En la concesionaria traje un pequeño vinito para Demian, el vendedor, que es un crack, que nos atendió súper bien. Ahí está.
Clic. Qué emoción, yo todavía no caigo, no caigo ni en pedo. Yo hace 1 año y 4 meses que estoy en España. ¿Qué es esto? Mirá lo que es esto. Madre mía. Miren qué tronco de vehículo. Bueno, es una cambio, ¿entendés? Que es tremenda. Bueno. Yo todavía no caigo, esto hay que festejarlo. Además, Caronchi no está, vuelve hoy de Barcelona. No sé si podría ir a buscarla en la estación, pero bueno, cuando Toto la vea, no lo va a poder creer. No tengo que buscar el número. Abrila. Y entra. Adentro, señor. ¿Este es tu auto, Toto? ¿Qué te parece? Tengo que jugar con el Brix. Ay, Dios mío, qué alegría deben haber tenido ellos realmente cuando lo compraron. No, Abrila, señora. Bienvenida a Mera, dice. Sí. Tenés que darte de alta a tu usuario. Tremenda. Si vos estás viendo esto porque te interesaría averiguar o ver qué onda, no sé cuántos autos tendrán en stock. Yo me sentí súper bien recibido, Sí. súper profesional el trato. Yo te voy a dejar el mail de Demian acá abajo por si vos querés averiguar o hacer rent y no sé qué cosa. Demian, después si querés me invitas a un asadito. O sea, no es canje, ¿no? El auto. No, eso sí que no, eso sí que no. Pero posta que vale la pena recomendar porque nos atendió súper bien y fue un... Ok, cosas, tuvimos que hacer una seña. Ah, sí. Que acá le dicen señal, como para cuando vos decís, bueno, lo quiero guardar, una seña de 300 euros, que después Coño, 300 te euros. la devuelven. Me tengo que fijar si me devolvieron. Una vez que ya está todo ok, vos pagás un seguro de 600 euros. Eso es por si le pasa algo al auto. Una cosa que no dijimos del renting es que tenés eso. seguro contra todo riesgo Y está incluido. todo incluido. Todos los service de 10.000 kilómetros está todo incluido, ¿entendés? Vos pagás 350, que a nosotros nos terminó saliendo 360. 366. Pero porque nos dieron una full, Claro, porque una la- T-Cross zarpada. La camioneta que había era como la modelo Sport con llantas no sé qué y dijimos, bueno, ya está, es la que hay, vamos con No. esa, nos extendemos un poquito más. Guapísima, guapísima, olvídate. ¿Y qué pasa? No sé si se acuerdan que Caronchi tenía este miedo al volante que se le desarrolló cuando se vino a vivir acá a Europa. Yo en Buenos Aires manejaba para todos lados, de hecho manejaba yo y Mera casi ni manejaba, nada, ruta, autopista, o sea, cualquier lado. Se iba al kiosco en auto, chicos. Sí, sí, usaba el auto para todo. Y llegué acá y me empezó a dar terror el auto. No solo manejar, sino ir como copiloto. La pasé muy Iba mal. agarrada del cinturón así. Les juro, no saben qué feo, era como subirme una montaña rusa que no paraba nunca. Hice un trabajo terapéutico para superar el miedo. No te digo que ya estoy re relajada, pero estoy mucho mejor, voy Sí, mucho más ya relajada. está. Y ahora que tenemos auto me animé a manejar. Ya está, ya van 2 días que estás manejando. Sí, ya van 2 Súper días. fuimos recién juntos. O sea, me animo a manejar por acá por el barrio, no salir a la autopista y eso todavía, pero bueno, en breve me animaré. Es cuestión de ir superando pasito a pasito. Así Pero que todavía eso- sola no saliste. Todavía sola no salí. No, pero ya está. Pero eso me tiene muy entusiasmada. Perfecto. Estoy armando cursos de automaquillaje acá en casa. 6 alumnas, súper íntimo, súper lindo. Aprendemos maquillaje de día, maquillaje. Bueno, aquí lo saben para toda aquella interesada que quieran coger el curso, si todavía los tiene activos, van y se contactan con ella. de noche, así que si quieren me escriben al mail contactokarenb@gmail.com O le escriben también por Instagram. o por Instagram. Bueno, nada más. Nada más. Perfecto. Amigos, espero que te haya gustado este video. Me he quedado impactado con el carro o coche, como se le llama ya, que estos argentinos se lograron comprar en menos de 2 años viviendo en España. Realmente es algo increíble. Yo nunca me lo hubiese pensado que alguien que emigra hacia otro país en menos de este tiempo se haya logrado comprar un vehículo de estos, vamos a decirlo de cierta manera, de gama alta y nuevo, porque sobre todas las cosas, este vehículo estaba nuevo, esta camioneta. Es verdad que quizás en algunos momentos tuvieron sus trabas, tuvieron sus dificultades por todas las cosas que estaban pasando en el mundo en ese momento, como la pandemia, la guerra, que si los chips, que si los cables, pero bueno, en fin, resolvieron. A ver, no, yo me atrevería a decir que no es necesario de cierta manera tener un vehículo allá en España, por lo menos en Madrid, porque la red de transporte público es tan buena que yo me atrevería a decir que no es necesario. Ahora, si te quieres dar un gustico porque te quieres trasladar hacia otra ciudad o quieres ir a otro lugar, por supuesto que te lo recomiendo si tienes el dinero para eso. No sé ustedes qué creen de este video, si
este fue un carro ideal para que ellos se compraran, no sé, déjame en los comentarios y los leo. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.